con Bajo Fuego, conducido por Raúl Beltrán Bonilla. Bien amigos, continuamos esta mañana en Bajo Fuego, aquí en TVO Canal 23, la señal nacional e internacional de la televisión vía cable, vía satélite, vía redes sociales y señal abierta en el territorio salvadoreño. TVO Canal 23, su programa Bajo Fuego. Estamos a la espera del licenciado Hernández, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, que ya han comenzado su etapa de matrícula escolar. Mientras tanto, se habla de que el gobierno ya también ha firmado un convenio con el gobierno de Finlandia para la reforma de los programas educativos, emulando, copiando o tomando para sí el modelo finlandés para la educación en El Salvador. ¿Qué significa esto? Que el modelo finlandés es, si no el mejor, uno de los mejores en el planeta Tierra. Todo esto habrá que esperar entonces cuando las autoridades de educación, a quienes vamos a invitar a este programa, porque las gremiales de educación andan el 21 de junio, la mesa magisterial, pues uno toca puertas para que vengan. Algunos dicen, no, fíjese que tenemos pues temor de hablar y mejor quedarnos apartados. Ese es el tenor en El Salvador. Pero precisamente vamos a trasladarles en un momento lo que constituye el modelo finlandés para ir teniendo idea. Allí es poco tiempo en las escuelas y tareas básicas para los estudiantes de los diferentes niveles. Alta tecnologización, que es fundamental para aplicar los conocimientos o asimilar los conocimientos tanto de parte de los maestros como de parte de los estudiantes. Amén. Hay que decir que muchos docentes se quejan de la carga académica que tienen incluso a final del presente año. Todo esto deberá ser de manera congruente con las autoridades de educación, las gremiales de educación, los maestros de todo el país, que podrán y deberán ser capacitados para la aplicación del modelo finlandés. Creo que ya lo tenemos en línea. Vamos a comenzar con esta secuencia de diferentes ejemplos y muestras de lo que constituye la educación en uno de los países de Europa. Sí, así es. Mientras ustedes y yo recordamos tareas interminables y estrés, los estudiantes finlandeses probablemente están jugando en la nieve y, de alguna manera, siguen estando a la vanguardia. Entonces, ¿cuál es su secreto? Analicémoslo. Primero, en Finlandia, los niños ni siquiera comienzan la escuela formal hasta los 7 años. 7. Comparen eso con países como Estados Unidos o la mayoría de Latinoamérica, donde los niños comienzan mucho antes, a veces a los 4 o 5 años. En Finlandia, esos primeros años se tratan de jugar, desarrollar habilidades sociales y simplemente ser un niño. Sin presión, sin calificaciones, solo aprender a aprender. ¿Y cuándo empiezan la escuela? Los estudiantes finlandeses pasan muchas menos horas en clase. El día escolar finlandés típico dura alrededor de 4 o 5 horas. En Estados Unidos, a menudo son 6 o incluso 7, con mucha más tarea. Pero en Finlandia, el tiempo después de la escuela es sagrado. Es para la familia, los pasatiempos o simplemente para relajarse. Y de alguna manera, esto realmente ayuda a los niños a tener un mejor rendimiento. Ahora hablemos de los profesores. En Finlandia, la enseñanza es uno de los trabajos más respetados. Cada profesor tiene una maestría y se les tiene la misma confianza que a los médicos o abogados. No hay una obsesión por las pruebas estandarizadas como en algunos países. En cambio, los profesores tienen la libertad de crear sus propias lecciones y adaptarse a las necesidades de sus estudiantes. Imagínense que confíen en ustedes para hacer su trabajo. ¡Qué concepto! Pero tal vez, el mayor secreto es cuánto se preocupa Finlandia por el bienestar de los estudiantes. Las escuelas ofrecen comidas gratis, asesoramiento gratis e incluso atención médica gratis. Si un estudiante tiene dificultades, todo el sistema interviene para ayudar. Nadie se queda atrás. Ahora, comparemos. En muchos lugares, la educación se siente como una carrera. Más horas, más tarea, más presión. Pero Finlandia le dio la vuelta al guión. Se enfocan en la felicidad, el equilibrio y la confianza. ¿Y los resultados? Constantemente se encuentran entre los mejores del mundo. Entonces, aquí les dejo mi pregunta. ¿Les gustaría que su país probara el método finlandés? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si quieren más contenido educativo que sea realmente divertido,
denle like y síganme para más. Porque tal vez, solo tal vez, menos tarea y más felicidad sea la verdadera clave para el aprendizaje. ¿Sabían que los niños en Finlandia casi no tienen tarea, pero aún así arrasan en los rankings mundiales de matemáticas, lectura y ciencias? Sí, así es. Mientras ustedes y yo recordamos tareas interminables y estrés, los estudiantes finlandeses probablemente están jugando en la nieve y de alguna manera siguen estando a la vanguardia. Entonces, ¿cuál es su secreto? Analicémoslo. Primero, en Finlandia, los niños ni siquiera comienzan la escuela formal hasta los 7 años. 7. Comparen eso con países como Estados Unidos o la mayoría de Latinoamérica, donde los niños comienzan mucho antes, a veces a los 4 o 5 años. En Finlandia, esos primeros años se tratan de jugar, desarrollar habilidades sociales y simplemente ser un niño. Sin presión, sin calificaciones, solo aprender a aprender. ¿Y cuándo empiezan la escuela? Los estudiantes finlandeses pasan muchas menos horas en clase. El día escolar finlandés típico dura alrededor de 4 o 5 horas. En Estados Unidos, a menudo son 6 o incluso 7, con mucha más tarea. Pero en Finlandia, el tiempo después de la escuela es sagrado. Es para la familia, los pasatiempos o simplemente para relajarse. Y de alguna manera, esto realmente ayuda a los niños a tener un mejor rendimiento. Ahora hablemos de los profesores. En Finlandia, la enseñanza es uno de los trabajos más respetados. Cada profesor tiene una maestría y se les tiene la misma confianza que a los médicos o abogados. No hay una obsesión por las pruebas estandarizadas como en algunos países. En cambio, los profesores tienen la libertad de crear sus propias lecciones y adaptarse a las necesidades de sus estudiantes. Imagínense, que confíen en ustedes para hacer su trabajo. ¡Qué concepto! Pero tal vez, el mayor secreto es cuánto se preocupa Finlandia por el bienestar de los estudiantes. Las escuelas ofrecen comidas gratis, asesoramiento gratis e incluso atención médica gratis. Si un estudiante tiene dificultades, todo el sistema interviene para ayudar. Nadie... Bueno, pues es un acuerdo, es una realidad. Esto va en la mejora de la educación en el país. Bueno, para hablar con los entendidos en la materia, que es lo más importante aquí en TVO, en su programa Bajo Fuego. ¿Es cierto? Esto va ya para el próximo año. ¿Cómo será su aplicación? Nos acompaña esta mañana y agradecemos pues venir de tan lejos, pero aquí está siempre al pie del cañón el señor presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, el licenciado Javier Hernández. Gusto tenerlo con nosotros, Lick. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Buenos días a nuestra teleaudiencia, por supuesto, a nuestra comunidad educativa. Gracias, licenciado, por la invitación. Y gracias a Dios estamos bien, aquí siempre cerrando un año 2025 y queriendo abrir ya el 2026. ¿Ya están listos? ¿Ya abrieron matrícula? Por supuesto, desde la tercera mes, digamos, del segundo semestre, nosotros estamos listos para matricular a estudiantes, procesos de admisión ya diseñados para poder hacer las entrevistas, los diagnósticos, los periodos propedéuticos, para poder ya pues tener una matrícula 2026 para este próximo año escolar. Bien, vamos a comenzar por lo malo, porque siempre hay cosas malas en la vida, ya no se diga en el aspecto educativo. Antes eran las maras, la deserción escolar, los padres llevando a sus niños de la mano, incluso alumnos de bachillerato, que los papás los iban a dejar hasta la entrada principal, tanto de las escuelas, institutos o colegios privados. El drama era exactamente igual. Gracias a Dios, eso ya desapareció. La deserción escolar, ¿cómo estuvo en el 2026? ¿Y cuántos colegios cerraron, licenciado Hernández? Bueno, hemos tenido un comportamiento de la variable el indicador de cobertura educativa, que preocupa a toda Latinoamérica. Es un tema de natalidad que estamos enfrentando las sociedades que hemos estado acostumbrados a tener siempre un alza en la matrícula, mayores cantidades de estudiantes, digamos, en las aulas. Y pues este fenómeno ha ido cada día, digamos, tomando una reversa, en tanto que en vez de ir aumentando cantidad de estudiantes en las aulas, van disminuyendo. Esto se llama deserción escolar. Tenemos este comportamiento desde hace algunos años para acá. Hemos tenido otras razones por las cuales hemos experimentado estos comportamientos, pero últimamente pues hemos ido notando que nuestras investigaciones, nuestros monitoreos nos están diciendo, señores,
nacen menos niños, entonces tendremos menos estudiantes en las escuelas periódicamente, digamos, evidenciados. Esto pues tiene que ver con que también pues la juventud está decidiendo cada día no procrear, y esto pues se tiene pues por tener una familia más pequeña, y también pues hay que decir que esto lleva también a que colegios privados vayamos teniendo menos estudiantes, que a diferencia de la escuela pública, nosotros no podemos sobrevivir sin estudiantes. Sin el elemento humano que es fundamental en la educación, y precisamente Europa es uno de los continentes viejos en materia de edad, de personas. Incluso están pidiendo que los jóvenes puedan irse para Europa a poblar varios países, porque justo ellos tomaron medidas demográficas hace unas cuantas décadas y hoy ese es el resultado. En El Salvador pasa lo mismo. Los jóvenes que se acompañan en lo que le llaman ellos unión libre, o los que se casan, a veces prefieren, y digo con todo respeto, andar con un perrito en la ventanilla del carro y no tener hijos, o cuando más se pueda, uno por pareja. Es muy cierto lo que nuestro invitado nos está expresando. Todo esto ha hecho que pues, los colegios tengan no deserción, sino menos población. Sí, la menos población pues nos está obligando a tomar decisiones difíciles, y colegios pues que consideran que sus presupuestos financieros no pueden ser cubiertos con la cantidad de estudiantes que tienen matriculados, deciden entonces ya no dar el servicio educativo para el siguiente año escolar 2026. Esto ya fue un proceso que se lleva, digamos, en conjunto con las autoridades de las distintas instituciones gubernamentales con las cuales se tiene que lidiar para poder hacer estos cierres, especialmente pues, o principalmente con el Ministerio de Educación y otras entidades. Esto nos tiene que hacer un poquito de reflexión porque evidentemente la juventud, licenciado, cada día está buscando tener menos responsabilidades. Y la responsabilidad de un hogar, obviamente, es sumamente, digamos, importante identificar cuáles son esas responsabilidades. Y una de ellas es, bueno, tener un hijo significa un compromiso muy serio, ¿verdad? Qué bueno que se toma la decisión de identificar bien la responsabilidad de lo que involucra tener un hogar. Pero qué malo que vamos a irnos quedando con población, digamos, de mayor edad, y la juventud también que se está migrando del país, pues nos estamos quedando sin jóvenes y sin niños. Eso es lo más delicado, pero precisamente tal vez con menor población, la calidad misma de asimilación o lo pedagógico pueda ser mejor. Sin embargo, son los expertos, como nuestro invitado, el licenciado Javier Hernández, el que nos orienta, el que nos certifica o confirma lo que estamos viendo hoy. Comenzaron reformas en materia de educación. Hoy, incluso en las calles o en las oficinas, ya la gente saluda. Como que la disposición de la señora ministra de Educación fuese realmente un dardo que cayó no solo en las escuelas, no solo en los profesores, sino también en la sociedad en general. Sí, definitivamente que, bueno, el ser humano está, digamos, estamos como muy preparados para cuando las cosas se nos exigen, se nos obligan, como que estamos, digamos, más dispuestos a cumplirlas. Y bueno, nadie me podrá negar que el saludo es algo normal, es una cosa muy, digamos, social, es parte del convivir en sociedad, pero que de repente pues habíamos como descuidado obligadamente por las condiciones que habíamos tenido en los centros educativos, más que todo en el sector público. Habíamos tenido condiciones que nos obligaban a no exigir como debíamos exigir comportamientos adecuados a lo que es, digamos, la base fundamental de la convivencia escolar, como es, por ejemplo, el saludo, el respeto, digamos, el agradecimiento, la gratitud, licenciado, cuánto, digamos, bien hace manifestar sentimientos, emociones
que nos llevan a tener, digamos, la confirmación de que estamos en una sociedad civilizada, así como lo decimos, digamos, en alguna vez para calificarnos como un tipo de sociedad en específico. Y esto, pues, que la señora ministra de Educación hiciera como punto de partida instalar un modelo de convivencia escolar, nos llevó a darnos, digamos, más herramientas ahora que este, mandato está hecho ley, porque no es una orden simplemente, sino que es una ley que ya se estableció y es un decreto. Entonces, esto nos lleva a que los docentes y los directores, líderes de educación, podamos convertir estas órdenes emanadas de una ley en comportamientos positivos de la convivencia. Y esto, pues, lleva a tener, o como usted acaba muy bien de decir, ahora ya saludamos con más facilidad, un saludo que no cuesta mucho darlo y vale tanto recibirlo. Y es importante, tener en cuenta que la convivencia escolar tiene a su base, licenciado, este tipo de comportamientos, de costumbres o buenas costumbres que ponen, digamos, de manifiesto, digamos, lo principal para poder tener un verdadero hecho educativo, un hecho de aprendizaje, de significados, digamos, aprendizajes en el momento de que el maestro está en la comunidad educativa ejecutando su acción de enseñar y el estudiante su acción de aprender. En este mundo de aprender y enseñar que todos tenemos, la base fundamental es la convivencia escolar con positivas acciones o costumbres como estas. Bueno, sé que de buena fuente, licenciado Hernández, que aquellos padres cuyos hijos eran gatilleros, palabreros, secuestradores, asesinos de jóvenes adversos a su propia pandilla y viceversa, pues hoy están tranquilos, ya no tienen mayor autoridad delincuencial en las escuelas de los pequeños pueblos, caseríos, cantones, digamos, de las pequeñas ciudades, ya no como el gran San Salvador, que era realmente la selva con la presencia de los delincuentes. Todo eso ha sido erradicado de acuerdo al plan de seguridad misma, donde ya los salvadoreños podemos caminar tranquilos, pero presenta entonces la otra acción adversa. Un sistema educativo colapsado, escuelas deterioradas, colegios privados que han ido haciendo la lucha para sobrevivir, entiéndase bien, que ha sido la mejor educación, aun cuando hemos dicho aquí, ¿cómo es posible si el mismo educador que está en un colegio privado en la mayor parte de veces tiene turno en la mañana en la escuela pública y por la tarde o viceversa en los colegios privados? Esta mañana conversamos con el licenciado Javier Hernández, él es el señor presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, que ya abrieron matrícula para el 2026. Gracias al amigo de la 8859 que me escribe: hola Raúl, un pequeño paso, pero ¿por qué no mejor adoptar la educación de otro país como Estados Unidos o Alemania? ¿Cuántos premios Nobel tiene Finlandia? Ninguno, por eso es mejor adoptar otro. Y precisamente ese es el tema que abordaremos en el segundo segmento. Usted puede escribirnos en el WhatsApp o llamar al directo. En la pantalla a su izquierda está el 7788-2360, ese es para llamada, y el WhatsApp 7888-7399. Cuando regresemos, haga su consulta, escriba o llame, pregunte, que eso es lo importante. El Salvador adopta el método de educación que tiene Finlandia. Al principio de este segmento les presentamos parte de lo que constituye este novedoso esquema educativo. En un momento de nuevo con ustedes. Bueno, conducido por Raúl Beltrán Borilla. El vicepresidente de AGEPIN, Roswell Solórzano, informa y da a conocer los cambios radicales que sufre la estructura en beneficio de los miles de empleados públicos municipales. A todos nuestros asociados a AGEPIN, el nuevo AGEPIN sustituyendo lo viejo por lo nuevo. Hemos hecho todo un esfuerzo por mejorar los sistemas de salud
la atención en salud a nuestros asociados, de manera que muy pronto estaremos inaugurando especialidades médicas en nuestros consultorios, una farmacia de primer nivel, por supuesto una óptica para todos nuestros trabajadores, de manera que el centro de la actividad de AGEPIN debe de ser nuestros asociados y sustituir lo que antes pasaba, que el centro de la actividad de AGEPIN eran sus directivos. Vamos a dar todo lo mejor de nosotros para mejorar los servicios de salud, esperando ser una alternativa, un paliativo ante la crisis de salud, un paliativo para atender a todos nuestros asociados de manera que salgan satisfechos tal y como se lo merecen. La Alcaldía de Sonsonate Centro sigue trabajando por ti. Estamos impulsando 2 proyectos importantes en el distrito de Sonsonate, donde intervenimos 2 sectores claves. En el final de la primera calle y un tramo de 88 metros de la tercera avenida de la colonia San Genaro, reconstruimos badenes, cordón cuneta, terracería y superficie de rodamiento con asfalto. Y en la avenida El Milagro de la colonia Buenos Aires 2, construimos cordón cuneta y colocaremos mezcla asfáltica, luego de nivelar la terracería con suelo cemento. Nuestro alcalde Roberto Aquino invierte responsablemente los recursos municipales. Avanzamos paso a paso por una mejor calidad de vida y mejores accesos en nuestras comunidades. Municipalidad de Sonsonate Centro, en buenas manos. En esta Navidad, recordemos que los mejores momentos no siempre están bajo el árbol, sino a su alrededor. Son los abrazos, las risas y los momentos que compartimos. Que la magia de estas fiestas llene tu hogar de amor y calidez. ¡Felices fiestas! Les desea Onda Juvenil. Se llegó el momento de saborear los exquisitos chicharrones y el mejor pollo rostizado de El Salvador. Rosti Chicken, calidad nacional e internacional. Estamos ubicados en calle número 5, Lomas de San Francisco, Antiguo Cuscatlán. Puede llamar al 2220-9777 o al 7220-4899. Rosti Chicken. También estamos en redes sociales, en Facebook, en X e Instagram. Rosti Chicken, ricos chicharrones, preparados de la mejor carne y servidos en ricas bandejas. Prefiera Rosti Chicken y el pollo rostizado, calidad nacional e internacional. Marca salvadoreña. Rosti Chicken. La Alcaldía de Sonsonate Centro sigue trabajando por ti. Estamos impulsando 2 proyectos importantes en el distrito de Sonsonate, donde intervenimos 2 sectores claves. En el final de la primera calle y un tramo de 88 metros de la tercera avenida de la colonia San Genaro, reconstruimos badenes, cordón cuneta, terracería y superficie de rodamiento con asfalto. Y en la avenida El Milagro de la colonia Buenos Aires 2, construimos cordón cuneta y colocaremos mezcla asfáltica, luego de nivelar la terracería con suelo cemento. Nuestro alcalde Roberto Aquino invierte responsablemente los recursos municipales. Avanzamos paso a paso por una mejor calidad de vida y mejores accesos en nuestras comunidades. Municipalidad de Sonsonate Centro, en buenas manos. A todos los alpinistas, en esta Navidad quiero desearles una Navidad próspera, que hagamos un recuento de todo lo vivido durante este 2025, que recordemos que la Navidad es nada más y nada menos que el nacimiento del niño Jesús, que es momento de hacer una profunda reflexión sobre qué hemos hecho durante este año y qué decidimos vamos a hacer el próximo 2026. Si Dios y la voluntad de los hombres nos permiten, el próximo año 2026, desde estos pasillos, estaremos atendiéndoles con esmero para garantizarles los derechos a todos los ajepinistas, porque ahora Ajepín es de todos. Dios bendiga a todos los ajepinistas, un enorme placer saludarles. Continuamos con Bajo Fuego, conducido por Raúl Beltrán Borilla.
Bien, amigos, continuamos aquí en Bajo Fuego, ya abiertas las líneas precisamente para sus consultas. La terminación 2070 me dice, ¿y cuándo le vas a responder a las acusaciones y el aplauso que hizo para que te mandaran a la cárcel, lo que dijo Romeo Auerbach? Bueno, vamos a perder un par de minutos el próximo jueves, no se preocupen, que respondemos, pero ahorita estamos en el tema educativo. La terminación 2050 me dice, interesante la entrevista, qué bueno reformar el tema educativo en todas las escuelas, en los bachilleratos y especialmente en las universidades. Da pena, da vergüenza y da tristeza que jóvenes universitarios no sepan de gramática, de ortografía, de geografía de su país y menos de moral y urbanidad. No sé, sí, totalmente cierto, nuestro amigo televidente, gracias por la reflexión. Definitivamente que las reformas educativas han marcado unas huellas imborrables en nuestro, digamos, convivir educativo. Claro. Una de las cosas importantes que se hizo notar cuando la reforma anterior que muere nació es que algunas disciplinas fueron, digamos, agrupadas y se integraron en unas asignaturas nuevas. Por ejemplo, licenciado, usted recuerda que antes habían docentes específicos para química, para física, para biología. Habían docentes exclusivos para gramática, para idioma nacional. Recuerdo en el bachillerato recibíamos cosmografía, biología, geología, geometría, física, química, es decir, eran alrededor de 12, 14 materias y como usted muy bien lo certifica, licenciado, había un docente especialista. Por disciplina. Por disciplina. Y eso nos daba un poquito, digamos, bueno, nos daba la mayor seguridad de que había condiciones digamos, curriculares que se cumplían. Imagínese usted cómo encontrar un todólogo científico que pueda conocer y manejar y enseñar química, física y biología en una asignatura llamada Ciencias y Tecnología. Sí. Y ahora le sumamos una más, que es Tecnología. O sea, el docente debe de saber, el que va a dar Ciencia y Tecnología, tiene que saber química, física, biología y tecnología. 4 disciplinas en una sola asignatura. Eso llevó a que el docente, pues lo que fuera su fuerte, fuera desempeñado con plenitud, y lo que no es su fuerte de esas disciplinas, pues fuera desempeñado como se pueda desempeñar. Porque la universidad no iba al hilo con esta reforma anterior, que es, por ejemplo, primero preparar al docente y después implementar la reforma educativa, sino que primero se hizo la reforma y el docente que ya estaba en el campo lo obligaron a entrar a que aquel maestro de física pues diera también biología, a que el maestro de química pues diera también biología. Entonces había un, digamos, un tema de especialidades que no se logró en la reforma anterior, digamos, acomodar a la reforma. No estábamos preparados. No estábamos preparados. Y murió la reforma y tampoco se arregló el asunto. Murió la reforma tal como llegó, sin pena ni gloria. Igualmente. Sí. Y ahora viene una nueva reforma que muy bien lo acaba de acotar el Estado y está diciendo, señores, estamos viendo hacia este horizonte. Queremos llegar a ser como ellos. Vamos a tomar algunos aspectos, algunos indicadores de esta reforma con la base sólida de lo que se implementa en esta gestión de Finlandia. Es decir, tropicalizar el sistema educativo de Finlandia. ¿Qué significa adaptarlo? ¿Verdad? País de primer mundo. Exactamente. A un país de tercer mundo como somos nosotros. Primero, el ambiente, el medio ambiente o el ambiente como usted quiera llamarle. El recurso, la capacitación, el ambiente pedagógico mismo y el desarrollo curricular. Aquí
Por ejemplo, la PAES, que ha venido siendo de los últimos 15 o 20 años un rotundo fracaso, que vino de 7 a 6, a 5, a 4, a 3, decir, no frenamos a tiempo cuando ya sabíamos el fracaso que teníamos encima. En la década del 70-80, para llegar a la universidad se pasaba por la prueba de bachillerato. Se examinaba en San Miguel, San Salvador y Santa Ana, en los 3 polos de examen. Para entrar a la Universidad Nacional no había esa redada de que entrada masiva, ¿verdad? Solo el que no abría el portón no entraba. Era necesario llegar como bachiller en ciencias, letras y matemáticas. No matemáticas, es matemática. Todo eso fue desapareciendo, licenciado Hernández, y al final hemos tenido 4 años de educación virtual. Cuando hacemos la comparación, que hoy viene lo de Finlandia, no completo, no una copia al carbón, sino adaptar lo que aquí se pueda tropicalizar. Bueno, yo creo que es algo positivo. Tenemos que valorar que tener un horizonte ya declarado hacia dónde vamos a dirigir nuestro sistema educativo es una cosa muy positiva. Claro. Y por supuesto que estamos haciendo, digamos, asegurando de que estamos copiando un exitoso sistema de educación. ¿Qué condiciones puedan ser, digamos, que las tengamos o no en nuestro quehacer educativo nacional? Pero lo que pueda ir, digamos, siendo implementable en nuestra comunidad educativa salvadoreña, definitivamente que cae muy bien que se implemente. Aquí el sistema, obviamente, pues cualquiera podrá criticarlo y poder decir, pero ¿cómo van a creer que un país con tanto desarrollo vamos a copiarle un sistema educativo en un país que no tenemos las condiciones, digamos, de diferente tipo? Por ejemplo, las condiciones sociales, las condiciones de hogar, o también pues las condiciones económicas, la composición, digamos, de la familia, la aspiración que pueda tener el niño, el joven, la señorita en este tipo de sociedades como las pueda tener en nuestra sociedad. Entonces pueden haber, digamos, condiciones que no están como muy prestas en nuestra comunidad educativa salvadoreña para poder aceptar un modelo educativo que de repente tiene muchas exigencias que de repente no podamos cumplir. Pero cualquiera que sea el modelo que vayamos a querer nosotros tropicalizar o adaptar a nuestra sociedad, va a tener las mismas dificultades. Para gustos hay colores. Dígame usted si le parece mejor el sistema de Japón, que puede tener también sus condiciones, aquí digamos. Lo tuvimos en la ¿sí? década del 70, cuando la famosa reforma, la televisión educativa. Exactamente, ¿verdad? Entonces a eso iba. Entonces ya hemos pasado por estos procesos, claro, muy positivos. Ahora, cualquiera puede ser muy nacional, digamos, muy republicano y decir, no, es que nosotros debemos tener nuestro propio sistema. Nosotros no debemos de copiarle a nadie, sino que hacer el típico sistema educativo salvadoreño, del cual podamos después decir, este es lo nuestro, y si quieren copiarlo, así estamos. Pedagógicamente podríamos decir, usted me corrige, no hay problema, licenciado, prácticamente es imposible. Es decir, nosotros siempre en materia educativa, que recordemos, se han tenido híbridos en cualquier nivel. Y quiero agradecer aquí a quienes nos escriben. La 9405 dice, muy buenos días, muy bien la propuesta, pero seamos realistas. Los niveles educativos no se restan para enseñarle a leer y escribir al estudiante es en los primeros grados, no en bachillerato como lo quieran hacer con la lectura-escritura. También las capacitaciones que todos los meses de este año se dieron son enfocadas a materias básicas que pasan con las áreas técnicas que jamás han tenido capacitaciones para cada área específica, y los jóvenes pasan más tiempo jugando en redes, en sus celulares, o ellos no tienen visión para salir adelante, y el ministerio la mayor responsabilidad se la da al docente, que el joven tiene que aprender o pasarlo sin que el joven tenga las mínimas bases, y ahí tenemos problemas. Muchas gracias por leer y analizar mi mensaje. No, gracias a usted por escribirnos. Aquí la terminación 8460 dice, buenos días, quiero felicitarlos, muy bonito programa, muchísimas gracias. La 3444, buenos días, dice, pregúntele por qué solo a los colegios en la economía abajo llega al régimen y no a los colegios de caché.
no llega el régimen de la ministra. Me imagino que se habla al corte de pelo. Bueno, creo que incluso, y perdone mi estimado amigo, conozco colegios privados, algunos con religiosos o religiosas, donde el saludo siempre fue obligatorio, y hay que decirlo con precisión. Las escuelas para padres, que era un buen ejemplo, en la inmensa mayoría de casos solo llegaba la mamá. El papá ausente, como que no era su obligación. Estamos hablando por eso de la composición familiar, Sí, que tanto esto puede ser, digamos, una base fundamental para implementar una reforma que se precia de ser, digamos, un ejemplo, un modelo, y que pues la queremos traer a implementarla en nuestro país. Definitivamente que el tema del comportamiento, de la convivencia escolar, es para todo tipo de colegios, mi estimado televidente. Sea un colegio de un tipo o de otro tipo, un pequeño o un grande, de una sociedad o de otro tipo de sociedad, eso no importa. Lo que vamos viendo es la formación de un ciudadano que pueda tener un proyecto de vida, que pueda responderle a su hogar, a su sociedad como país, y que pueda desempeñarse, ser competitivo tanto nacional como internacionalmente. Y esto no estamos hablando solamente de la parte académica o técnico vocacional, que tenga que ver con una preparación, digamos, de letras y números, sino también de valores. Y esto pues es lo que realmente llena a uno como sociedad, le puede, digamos, responder a lo que estamos buscando, que es una mejor sociedad. Cuando se habla de una mejor sociedad, es la sociedad misma la que le debe responder a los jóvenes cuando salen graduados de las universidades, de los bachilleratos, buscando una oportunidad para la educación pública. Es ahí donde el papel de la Universidad Nacional debe ser trascendental. Comencemos entonces a construir el techo de la casa educativa. Vamos a comenzar al revés. Los centros educativos superiores, salvo algunas excepciones, me atrevería a decirlo primero la Universidad Católica, la UCA, que ha mantenido el palmarés, la calidad. La nacional se nos cayó. Mire, yo realmente identifico, como usted muy bien lo acaba de decir, licenciado, un desarrollo en las universidades privadas del país. No conozco mucho de la Universidad Nacional, y conste que la Universidad Nacional, licenciado, no solamente es la que conocemos, que está aquí en el centro de San Salvador. Centro Educativo de Educación Superior Nacional no solamente es esta institución. Tenemos muchas más instituciones que también son centros de educación superior y que son nacionales, como la ENA, por ejemplo. Sí. La ENA es una Escuela Nacional de Agricultura, y su nombre muy bien lo dice, señores, no es privada, ¿verdad? Y también tenemos otros centros en San Miguel, San Vicente, que también son nacionales. Entonces, en Santa Ana. Entonces, todo esto tiene que ver con eso. Pero específicamente con los centros de educación superior privados, yo me quedo maravillado cuando veo, por ejemplo, el diseño, el trabajo de la Universidad Católica, por ejemplo, de Occidente. La UNICAES, sí, una universidad de alto prestigio y con un plan de trabajo realmente envidiable. La Universidad Gerardo Barrios, por ejemplo, la Universidad Tecnológica, la Universidad Francisco Gavidia. Entonces, cuando vemos la Universidad Doctor Andrés Bello, por ejemplo, con su desarrollo, con su trabajo, que realmente están buscando estar al día con la innovación. Entonces, esto obliga a pensar, licenciado, que la base que estamos formando en educación secundaria y en educación básica debe darse un tratamiento como la reforma educativa Mi Nueva Escuela está buscando, para que podamos tener, digamos, un vivero de estudiantes que cuando lleguen a la universidad no tengan esa queja de que no pueden leer, de que no pueden escribir, de que no pueden saludar, de que no pueden hablar, de que no pueden desempeñar sus habilidades más sentidas, más socioemocionales, por ejemplo. Entonces, cuando vemos eso, por ejemplo, en las escuelas, como se está implementando esta reforma educativa, que por ejemplo estamos viendo que la conectividad ya es una realidad.
La computadora en los estudiantes es una realidad, la computadora en los docentes es una realidad, la formación y capacitación a docentes es una realidad. Cuando vemos que, por ejemplo, tenemos un adiestramiento en plataformas educativas para enseñar las distintas asignaturas del currículum, cuando vemos que hay plataformas de gestión administrativa escolar en donde podemos tener ya la evidencia tecnológica de cómo van nuestros centros educativos y cómo se está manejando la cosa de la educación, no solamente ya como antes, digamos en papel, sino también ya en tecnología. Todo esto realmente nos llena de una gran esperanza en que, no importando el modelo que podamos tener, que vamos viendo como un horizonte a seguir, sino que lo que vamos viendo es que el país tenga un desarrollo educativo que a la larga le signifique una producción del conocimiento y tener un profesional que de verdad se esté formando para emplearse, no para desemplearse, como de repente el fracaso educativo ha sido en educación superior, hacer profesionales que ya no tenemos necesidad de hacer y dejar de hacer los profesionales que deberíamos hacer. Bien, la terminación 3444, mi estimado amigo, gracias de veras por el recordatorio. Voy a leer lo que dice aquí el amigo televidente, con mucha razón y con todo el derecho. Le apuesto que los hijos de los señores del gobierno no les tocarán para nada, no mienta, dice. ¿Le gustaría, pregunta a los dos, dice, ¿les gustaría que sus hijos les cortaran el pelo como locos? Si me permite, 30 segundos le cuento. Era su servidor, baterista del grupo musical del Instituto Nacional Gabriel Humberto Rodríguez en Berlín. Llegó el cabo de la guardia de apellido Cuchilla, Santos Cuchillas, y dijo, era la época de los Beatles, dijo, en este pueblo, él llegó un lunes, dijo, en este pueblo el otro lunes no quiero ver peludos. Era la época de los que andábamos pelo largo. Sí. Los 5 del grupo no le hicimos caso porque, bueno, mi papá era el padre de militares del pueblo, es decir, pues nos la picábamos. El siguiente lunes, esperando a la salida de los estudiantes de bachillerato, a los 5 del grupo, nos cortó el pelo con el corvo por no hacer caso. Mi querida madre, que descanse en paz, le fue a dar gracias al cabo porque yo no le hacía caso a mi madre. Es decir, esa educación, ¿de quién era la responsabilidad? De mi querida madre. No podía domar a este salvaje que les habla. Es decir, eso era parte de la represión, dicen unos, de la violación de derechos humanos, dicen otros, no, de la violación de los derechos del niño, dicen hoy. Todo mal, licenciado Hernández, comienza por la casa. Sí, yo creo que la educación no puede verse con el tema del sentimiento fanático del proselitismo político, en tanto que si lo ordena, lo legisla una persona que no me cae bien por política, yo no le voy a hacer caso. Yo creo que eso debemos de dejarlo atrás y es una mala enseñanza, digamos, o no es, o no, fanatismo. Exactamente, sí. Eso no abona a un país que educativamente aspira a tener un mejor sistema educativo. Creo que la oportunidad está para que podamos tener hogares con mejor convivencia y que podamos producir el mejor ciudadano. Es que todo comienza por ahí. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si vamos a platicar en el hogar, en la comida, en la sala, viendo televisión, y vamos a discutir las órdenes emanadas por la ministra de Educación, nos caiga bien ella políticamente o no, la idea es que si la orden que emana de ella va a contribuir a tener una mejor convivencia, tanto en la escuela como en el hogar, bienvenida sea esa reforma. La reforma. Bueno, tenemos en línea, con las disculpas, hola, buenos días. Buen día, Raulito. Quería poner mi granito de arena ahí con el licenciado. Adelante, adelante. Pienso que nuestro fracaso educativo empieza con las promociones automáticas y los ingresos masivos. Volvamos a lo tradicional, que en primer grado tiene que aprender ya a leer el niño, que las tablas ya en 4º grado, que ya las sepan todos los alumnos, porque ahora yo lo digo con propiedad, los alumnos de 6º grado no se saben las tablas, definitivamente. Lo que dijeron, tenemos que conocer nuestro país. Antes de 3º grado se daba El Salvador,
en cuarto Centroamérica, en quinto América y en sexto el mundo. Ahora no sé, eso desapareció. ¿Por qué? Que esa es la educación, lo esencial. Y luego pues a modificar o a hacer todas las materias habidas y por haberla y las tecnologías, ¿verdad? Así es que esa es mi pequeña e humilde sugerencia. No, muchas gracias. Que volvamos a lo tradicional, que es donde tuvimos nosotros el éxito real. Muchas gracias. Urbanidad cívica a la par. Bueno, muchas gracias, el licenciado Mauricio Segura, en línea directa. Bueno, y excelente reflexión, licenciado. Muchísimas gracias por su aporte. Por supuesto que es importante darle, digamos, una vista, digamos, muy dedicada a la cuestión de evaluación de los aprendizajes. Y este tema de que el estudiante en la parvularia 6 o en el primer grado de educación básica tenga que tener la capacidad de poder desenvolverse en el ámbito de la lectura y la escritura con una eficiencia, digamos, que pueda demostrar que lee, que escribe lo básico, eso pues es la aspiración de todo papá, de toda mamá. Cuando un niño en el colegio llega a 6 años, licenciado Beltrán, el papá aspira a que cuando termine o se gradúe de la preparatoria, el niño ya pueda leer, el niño ya puede escribir, lo básico por lo menos. Pero la currícula está indicando que eso no es una capacidad que obligatoriamente debe de cumplirse en ese nivel, sino que también existe el primer grado, el segundo, el tercer grado para poder lograrlo. Pero esta es una reforma que vino no solamente en esta, digamos, reforma educativa, sino que en la anterior también ya se contemplaba. Ya se contemplaba. Bueno, muchísimas gracias a los amigos que nos escriben. La 44 nos dice... bueno, el motivo que no se cortan el pelo los niños, los directores no los dejan afuera. Yo soy de un pueblito de aquí del oriente y ya vemos padres que no tenemos ni para que se corten el pelo los niños, porque no asigna el gobierno un barbero por escuela en cada cantón. Bueno, ahí como decimos, es tan importante. Unos nos dicen que por qué le cortan el pelo al niño, otros nos piden que pongan un barbero en cada escuela. Sí. Para el mundo está para los olores, los colores y los sabores. Próximo jueves les estaré presentando un video donde aparece un exdiputado. Ahí se hacen las leyes, atropellando la pronunciación. Óigase bien, por ahí deben de comenzar los partidos políticos, fundamentalmente que los funcionarios en la asamblea, en cualquier nivel, sepan leer y escribir. Licenciado Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, licenciado Javier Hernández, nos acompañó esta mañana, al igual que usted, eternamente agradecido. Jueves vendremos con otro tema de interés nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a nuestra comunidad educativa que siempre está dispuesta pues a escucharnos y a permitirnos entrar a sus hogares y a sus sitios de trabajo que nos están sintonizando. Y esperamos pues que el próximo año 2026 ya estén las matrículas hechas de los hogares salvadoreños en colegios privados, que nadie se quede sin estudiar. Yo no tengo el derecho de escuchar sus regaños, reclamos, ofensas, señalamientos, injurias, calumnias o difamaciones. Tengo la obligación de escucharlos. La libertad de expresión, de opinión y de información no es privilegio de poderosos económico-políticamente hablando. Es un derecho ciudadano. Haga uso de él aquí en TVO, Bajo Fuego, la señal nacional e internacional de la televisión salvadoreña. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, tengan feliz martes. Bajo Fuego, con Raúl